el libro de Corintios, segunda carta de Corintios a los Corintios, en el capítulo número 2, y voy a leer los versículos 14 hasta 16. Cuando lo tengan, hacer un amén para saber que estamos todos en el mismo texto. Y dice la palabra de Dios: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Padre, gracias te damos en esta noche por el momento especial que nos permite estar aquí reunidos para alabar, bendecir, glorificar tu nombre, para ser edificados. Y qué mayor privilegio y bendición estar aquí reunidos en esta noche, alabando, bendiciendo, glorificando, dando su nombre. Nos ponemos en esta hora de común acuerdo para pedir al Padre, en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo pueda guiarnos, conducirnos en esta noche a toda verdad, para que la palabra hoy declarada y proclamada pueda producir muchos frutos en nuestras vidas y pueda ser de edificación para todos nosotros. Que haya fruto abundante al 100 por 1, y que ponga comunión con tu Espíritu, para que esta palabra del Espíritu mismo la revele a nuestros corazones y sea de gloria y bendición para tu santo nombre. Así lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues hemos hablado de muchos temas estos días pasados, y de los temas pasados yo vuelvo a reiterar, a repetir el plan de Dios para cada uno de nosotros, un plan y propósito, porque Dios ha dejado una iglesia en la tierra, nos ha establecido y ha propuesto y dispuesto que sucedan las cosas en el cumplimiento de sus tiempos en esta tierra. Y aquí, bueno, pues te da un mensaje extraordinario por la boca del apóstol Pablo a la iglesia, y está hablando un hombre que tenía situaciones muy difíciles, pero estaba viendo la vida y las circunstancias como las oportunidades que siempre he dicho para glorificar a Dios, para que Dios pueda ser glorificado independientemente de las circunstancias. De tal manera que Pablo estaba viviendo la persecución, el acoso de mucha gente que lo perseguía, que no lo quería, y vivía de todas las cosas, vivía muchísimos eventos en su vida. Pero lo que quiero resaltar es el hecho de que para Pablo el triunfo de su carrera no estaba definido por los obstáculos de la vida. El triunfo de su carrera no estaba definido por las adversidades, ni por las prisiones, ni por las enfermedades, ni por los momentos que se vio sometido a la muerte casi que venía, porque fue apedreado, fue golpeado, se vio un barco que iba. El éxito de su ministerio y de su vida cristiana, Pablo lo veía en el cumplimiento de la voluntad de Dios y de la misión en esta tierra. Por eso dice ahí, bueno, gracias a Dios que siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Y para lo que mucha gente puede ser un fracaso a la vista de los ojos humanos, para Pablo era un triunfo en cuanto que se cumplía el propósito de que la palabra de Dios fuera predicada, fuera enseñada, y que mucha gente alcanzara la salvación y la garantía de la vida eterna por la predicación de la palabra de Dios que él hacía y de los viajes que emprendió y que llevó a cabo en todo
el continente, los continentes conocidos de la época, que Pablo tuvo la oportunidad de predicar, de enseñar, de fundar, de establecer iglesias, y que hoy, bueno, pues estamos aquí gracias a esa labor evangelística que Pablo, y apostólica y evangelística que Pablo llevó a lo largo de toda su vida. Y es lo que está diciendo Pablo aquí, yo repito en esta noche, gracias a Dios que siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Y dice algo muy importante, que es el más relevante de esta historia. Dice, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Así que el tránsito por la vida del cristiano debe estar marcado, definido y acompañado, diría yo, del conocimiento de Dios que se irradia a través de aquel que lleva o que es portador del mensaje. Habla de un olor fragante, de una fragancia que lleva consigo, manifiesta el conocimiento de Dios cuando es predicado y enseñado. Y dice lo siguiente en este texto bíblico, algo muy significativo. Dice, porque son olor grato de Cristo para todo el mundo, a uno para salvación y a otros para condenación. Así que el olor de Cristo, el olor del conocimiento de Cristo va a irradiar y va a inundar, o debería, ¿verdad?, si somos los portadores de ese mensaje, a todo el espacio que llegamos. Y como dice el texto, para uno tiene un resultado y para otro tiene otro resultado. Así que para ambos grupos, para los dos grupos, tiene un resultado diferente. El mismo olor, la misma palabra de Dios, el mismo conocimiento de Dios, a unos conduce a vida eterna y a otros conduce a muerte eterna. Así que la palabra de Dios siempre tiene un resultado. Y lo extraordinario es que dice aquí varias cosas. El triunfo que tiene el cristiano cuando ese olor del conocimiento de Dios puede irradiarse a causa del portador del mensaje, que es usted, que somos los cristianos. Y el impacto que va a producir en los que reciben ese mensaje, a uno para que se salven y a otro para condenación. Porque la palabra de Dios no va a tener un efecto neutro, siempre tendrá un efecto en aquellos que reciben ese mensaje. Y como el Espíritu Santo es extraordinario, cuando vi esta narrativa a Pablo y a los que le escuchaban en la ciudad de los Corintios, ellos sí entendían con un poco más de claridad lo que se estaba diciendo, porque se estaba hablando de algo que ellos conocían en el aspecto terrenal. Estaba hablando y rememorando de los acontecimientos que sucedían cuando había una batalla y había un vencedor y un vencido. Se estaba refiriendo y rememorando y haciéndole la conexión. Usted sabe que el Espíritu Santo era muy gráfico, y siempre hablaba de cosas que la gente pudiera relacionar, entender, con cosas naturales. Y los desfiles de los romanos, del Imperio Romano, cuando había una gran batalla y había un ejército romano que vencía un pueblo extranjero, pues se hacía un desfile en Roma. Y en ese desfile desfilaba el ejército vencedor con el comandante del ejército que había ganado la batalla, y también desfilaban los vencidos, los que eran llevados como vencidos a ese desfile, los esclavos que eran sometidos, también desfilaban. Y entonces en ese desfile había un incienso, ¿verdad?, se le puede llamar así, que se prendía. Habían especies, ramas de árboles con aromas que se encendían, lo que se llama el incienso, ¿verdad?, ahora, como antes, cuando se hacía Corazán, porque era católico hace años. Bueno, pues esas ramas aromáticas se encendían, y entonces ese olor
de esas ramas aromáticas se esparcía mientras transitaban los soldados vencedores con su comandante y los vencidos, y todos disfrutaban, ¿verdad?, de ese olor, de esa fragancia, los vencedores y los vencidos. Así que el Espíritu Santo, por boca del apóstol Pablo, usa esta figura para narrar esta relación, ¿verdad?, del triunfo de Cristo, diciendo, bueno, ustedes son los vencedores, ustedes son los que están desfilando con su comandante en jefe, que es Cristo, que va a la cabeza, y entonces el olor ya no es una rama que se queme. El conocimiento de Cristo es el olor que va a irradiar a vencidos y a vencedores, y a unos para vida y a otros para muerte. Y la ilustración que hace la palabra de Dios en este contexto, para que lo pudieran entender, ¿verdad? Yo sí entendía lo que significaba un desfile, el que era victorioso, el que era vencedor, y sí conocían que llegaba como esclavo de esas guerras y entraba en esclavitud, no tenía posibilidad de nada, porque el amo al cual respondía tenía poder sobre la vida y la muerte de aquel que era como esclavo. Ustedes conocen, ¿verdad?, la historia quizás de José, que está escrita en la Biblia, cuando fue vendido como esclavo, ¿verdad?, y cómo todas las cosas que pasó, porque no había un tribunal para juzgar quién era inocente y culpable. Simplemente usted es un esclavo y lo que diga su amo, esa es la verdad, y usted tiene que someterse a lo que el amo dice, porque a él que le creemos, no importa que sea una mentira lo que dice. Así que el amo tenía potestad sobre la vida y la muerte de sus esclavos. Y sabe el caso de Filemón, la carta a Filemón. Fue la carta, ¿verdad?, que el esclavo se había escapado y se había convertido donde estaba Pablo. Y Pablo le manda una carta a Filemón. Filemón, recíbelo como un hermano en Cristo. Y si algo te debe, cóbramelo a mí. Porque Filemón tenía poder para apresarlo, para condenarlo, para matarlo, porque se había escapado siendo un esclavo de esa custodia, pero ese esclavo se convirtió a Cristo. La primera acta de declaración antiesclavista está en la Biblia, la carta a Filemón, por Pablo, por si acaso alguien habla de esclavitud y de opresión. No hay ninguna cosa que la Biblia no contenga. La primera acta de declaración antiesclavista está aquí, la carta a Filemón. Déjalo libre, porque es hermano en Cristo. Y entonces, bueno, ya tú conoces esa historia. El punto es lo que dice este texto. Bueno, doy gracias a Dios porque siempre me lleva al triunfo en Cristo Jesús. El cristiano está determinado a mirar el éxito de su vida a partir de esta victoria que Cristo pueda tener en el ejercicio de la vida y del mundo que usted vive. Así que ese es el tipo de cristiano. Habrá situaciones, ¿verdad? Siempre habrá dificultades, porque el diablo nunca duerme y siempre está atento a obstaculizar, a poner obstáculos, y siempre va a intentar robar, matar y destruir la fe del cristiano. De manera que los obstáculos de la vida no son la medida del éxito del cristiano. Por eso he dicho muchas veces que esas teorías de prosperidad económica como símbolo del éxito del ministerio no tiene nada que ver. El éxito del ministerio está en eso, en este tema esencial, fundamental, en que Cristo pueda triunfar, que el olor del conocimiento de Cristo pueda irradiarse a aquellos que son escogidos para salvación. Y ese olor, como decías, para unos es para muerte y para otros es para vida. Y aquel que se salva es el que puede encontrar, el que puede hallar en ese conocimiento un grato olor.
el que se salva es aquel que puede encontrar un deleite en la palabra de Dios, que se resulta grata, ¿verdad? Siente esa fragancia de estar en la presencia de Dios por su palabra, que se encuentre en ese conocimiento, ese olor fragante. Entonces ese es el que puede disfrutar ese olor para la vida que da la palabra de Dios. Y lo que estoy diciendo es que la vida del cristiano en el mundo práctico real debería tener un impacto personal en el mundo que usted se desarrolla, en la vida personal, en la vida profesional, en la vida que usted ejerce su actividad cristiana. Porque estamos hablando de que cuando se habla que hay un olor fragante que se puede irradiar o que irradiamos, ¿verdad? Y dice el texto bíblico, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Así que habla de cristianos que son capaces de manifestar esa fragancia de Cristo. Así que no es que llegue un perfumador ambiental y lo ponen en automático para que tenga un refresco cada 5 minutos. No, es que el cristiano, el creyente, el evangélico, el convertido, es el portador de esa fragancia de Cristo. Y entonces eso no es una cosa, ¿verdad?, mística, que usted pone un perfume que huele, ni que se bañó con jabón de olor. O váyase con jabón de olor y póngase un perfume, pero no es eso que estamos hablando. Lo que estoy diciendo es que el impacto personal, el impacto en la vida que se debería manifestar, o como se manifiesta, o como se reconoce esa manifestación de ese olor fragante, estaría dado en una vida con ejemplos de integridad, ejemplos de honestidad, ejemplos de servicio. Cuando un cristiano tiene una vida que puede manifestar integridad, honestidad y servicio, está irradiando la fragancia del conocimiento de Dios, porque cuando eso sucede en su vida es porque Cristo mora en ti. Y entonces esa palabra de Dios que mora en ti produce y hace que se produzcan eventos y acontecimientos que sean ejemplos de integridad, de honestidad, de servicio en este mundo que vivimos. Así que como se habla de ese olor fragante de Cristo, eso que estamos hablando, que usted en la vida personal, en lo que usted hace o en la vida profesional, usted tiene que ser ejemplo de honestidad, de integridad y de servicio. Ahí que se sabe si somos de Cristo. De lo contrario, las cosas se quedarían, y como he dicho otras veces, en gente que sabe de Cristo, que conoce de Cristo, que habla de Cristo, pero no de Cristo. Porque no es hablar ni decir, obviamente tenemos que hablar de Cristo, tenemos que profesar de Cristo. Pero lo que estoy diciendo es que cuando se habla del triunfo de Cristo, cuando se habla de esa victoria de Cristo, que era rememorando esa victoria de los romanos, ese desfile de un ejército guiado por su comandante, en que se olía la fragancia de esos árboles aromáticos entre vencidos y vencedores. Lo que estamos diciendo es Cristo delante, los cristianos discípulos de Cristo desfilando, mostrando, manifestando ese conocimiento de Dios en acciones. No es saber, es que lo que yo sé se convierte en una acción. Yo sé que no puedo hablar con mentiras porque es un pecado, entonces yo no hablo mentiras. No es que yo no sepa. Yo estaba en una reunión el otro día, porque se lo dije a Nelson, y del trabajo, y estoy con un hombre muy adinerado, y entonces yo llegué primero a la reunión, yo no lo conocía, que por teléfono, y la gente que lo conocía, que me invitaron, llegaron un poco después, y entonces los que llegamos, yo llegué allí y me ofreció, yo voy a tomar solamente agua. Entonces después que llegó la persona que me invitó, ¿usted quiere más que un vino? Sí, una copa de vino, qué sé yo, por aquí, mira el mejor vino. ¿Cuál es el que toma esta persona aquí? Pide una botella de vino de la que ellos conocen, yo no soy conocedor de vino. El asunto es que da la botella de vino, da las copas ahí, y entonces dice, se sirve una copita de vino, vamos a hacer un brindis.
Oiga, eso me dice Dios primero de todas las cosas. Estos negocios bendecidos por Dios. Pues, digo, Dios mío, ¿por qué no será pastor de la iglesia o algo? Porque yo no lo conocía, ¿verdad? Pero esa introducción que dijo, ¿verdad? Digo, wow, yo no lo conozco, pues tiene que ser un nombre de Dios, porque esta palabra que toca Dios es una cosa, pero muy apropiada, ¿verdad? Muy bien conceptualizada, la palabra que dijo. El negocio que se estaba planteando, que se iba a hacer, la inversión, lo que se iba a hacer, el dinero y esas cosas. Entonces, bueno, ya se hizo la brindis, entonces llegaron otras personas más, se hablar del negocio en cuestión. Y entre el tema del negocio que se iba a tratar, entonces resulta que el Señor viene acababa de llegar ese momento que llegaba de fuera de la ciudad, que andaba con una amiga, que no era su esposa. Y estuvo hasta la tapa de la madrugada con un conjunto, un trío que le estaba cantando a la orilla del mar, y qué sé yo cuánto, y yo digo, Dios mío, ¿qué es esto? El punto es el siguiente: es alguien que sabe de Cristo, que conoce las bendiciones de Dios, que sabe que cuando la bendición de Dios está, las cosas prosperan y funcionan, pero sin embargo, no es un ejemplo de integridad, de honestidad. Es un hombre que sabe, pero lo que sabe no lo puede hacer una realidad. Y a eso que me refiero. Cuando se habla de la victoria de Cristo, del triunfo de Cristo, de que siempre nos lleva del triunfo en Cristo Jesús, y que por medio de nosotros manifieste el olor fragante del conocimiento, hay acciones propias. Y entonces yo le digo que yo estoy sorprendido. Yo estaba viendo me salió algo en el Twitter. Yo no más tengo Twitter, así que veo. Tengo muchísimas redes. La iglesia tiene Twitter, tiene Facebook, tiene Instagram, tiene TikTok. Estamos en todas las redes, ¿verdad? Entonces a veces me salen mensajes de gente que publica. Y entonces me salieron unos pastores. Y entonces los pastores estaban interpretando sueños. Si ustedes sueñan con agua y se sueñan con qué sé yo qué cosa, y si se sueñan con dinero, y que si sueñan con tal cosa, y yo, pero Dios, yo esa cosa casi, yo la abrí, ¿verdad? Y esto no puede ser un pastor. Y cuando lo veo me sale un pastor, otro pastor, otra pastora, otro pastor, y me salió uno, la comunidad de los soñadores. Dios mío, ¿pero qué es esto? ¿Cuánto es el grupo de Maizaque? ¿O cómo se llama? Que te meta por televisión, que da número y rica cosa, en Casablanca. Óigame, hermano. Entonces, ¿por qué un pastor puede estar haciendo interpretaciones de adivino y agorero y encantador? No, eso no puede ser. Porque en los tiempos, porque los ancianos tendrán visión, los jóvenes tendrán sueño. ¿Quién le dijo que no tiene que tratar de sueño? Claro, cuidado, ¿verdad? La fe, Dios habla como Él quiere, por sueños, por visiones, pero es una cosa específica para alguien específico. Usted no puede coger en un canal de YouTube, de Twitter o de TikTok, a pesar de que interpretar su sueño, de que se soñó con una culebra y que te hicieron una brujería. No, hombre, hermano, cuidado, eso es una adivinación. El día que Dios te vaya a decir algo por un sueño, es a ti que te lo va a decir. Dios no manda a mandar. Y cuando alguien te diga algo, ya tú lo sabes, pues Dios te lo dijo. Dios no te va a decir nada que tú no sepas de entregar a tu primero. Te manda confirmación. Entonces, hablo de esto, ¿verdad? De cómo el cristianismo se ha llenado de paganismo y de prácticas paganas, de gente que sabe la palabra de Dios, que conoce la palabra de Dios, pero no es capaz de aplicar el concepto que está escrito de la palabra de Dios en la vida práctica. Entonces aquí no es interpretando sueños, es una adivinación. Lo que Dios está diciendo es que el triunfo de Cristo se manifiesta cuando tú eres capaz de manifestar el olor de su conocimiento, que en la vida práctica significa honestidad, integridad, servicio en tu vida práctica, personal y profesional. Alguien que no sea capaz
de manifestar estas características no conoce de Cristo. Y cuando lo puede hacer es porque conoce de Cristo. Porque ya no hacemos ni producimos cosas porque queremos, sino porque tenemos a Cristo. Y como tenemos el Espíritu Santo, entonces somos capaces de producir acciones que manifiestan ese conocimiento de Cristo. Y el punto relevante es que lo que Dios dice es eso. Tú tienes la victoria en Cristo. Simplemente tienes que tener su conocimiento para que lo manifieste. Más nada. No te preocupes como nada más. Y habla también, bueno, puedo decir muchas cosas, pero por el tiempo de hoy quiero decir algo más. Simplemente habla de que cuando se dice que somos y que manifestamos el olor de Cristo, el olor de su conocimiento, y dice en todo lugar, está diciendo ese texto bíblico que somos la diferencia en un mundo que está en descomposición, en desesperanza y en un relativismo moral que lo destruye. Está diciendo que somos la diferencia en las decisiones éticas y morales en el mundo que vivimos. Entonces, esto no se trata de saber cosas, se trata de que podamos manifestar aquellas cosas que Dios nos ha dado como su conocimiento, como su revelación. Porque la palabra de Dios no se la da a todo el mundo, es a los hijos. Cualquiera puede leer los textos bíblicos, cualquiera lo tome, lo lee, dice. Pero Dios escogió un pueblo para que sea el que irradie ese conocimiento, esa fragancia. Y la iglesia es la signataria, es la que tiene esa facultad. Cuando digo la iglesia me refiero a cristianos, a ustedes que estamos aquí, a todos los que estamos aquí esta noche, y a los que no están, ¿verdad? Y cualquier iglesia cristiana del mundo que tenga y que exista. Dios determinó que es así. Y le digo otras veces, eligió una estructura para eso. Y digo, bueno, se llama la iglesia. Y entonces yo soy la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Y esa estructura que se llama iglesia, donde Cristo es la cabeza, es la que le delegó la función, la tarea, ¿verdad?, de irradiar su conocimiento. Porque esta palabra de Dios será revelada y entonces usted podrá hacer todas las cosas que tiene que hacer, y apoyado, como ya dije otras veces, en talentos, en dones, en capacidades que Dios te ha dado, en herramientas que te ha dado Dios para que pueda cumplir esa misión en esta tierra de irradiar su conocimiento, que se convierte en un olor fragante en cualquier lugar y en cualquier espacio de esta tierra. Y lo que he dicho ya dice el texto bíblico, y ese conocimiento de Dios que se manifiesta a través de tu vida, para alguno va a ser para vida y para otro va a ser para muerte y para condenación. Lo uno y lo otro, no por eso, tú no eres para juzgar, no somos jueces para juzgar, simplemente somos instrumentos para eso. Y simplemente Dios dice y aclara esas cosas para que Dios no se quede más bueno que nadie, más bueno que Dios. Tiene que saber que hay gente que no se la puede salvar. Porque el que quiere otro camino para salvarse se va a perder. Y el que no elige este camino que se llama Jesús no se va a poder salvar. Porque a veces los cristianos somos especiales. Queremos ser más buenos que Dios. No se equivoque. Simplemente haga su tarea, haga su trabajo. Sea un portador de ese olor fragante del conocimiento de Cristo, sabiendo que va a impactar a otros, que va a producir en unos vida y en otros muerte, porque así está escrito, ¿verdad? Porque hay gente que simplemente la dureza de su corazón no le permitirá arrepentirse, simplemente estarán ya, algunos dice la palabra de Dios, que tendrán el entendimiento entenebrecido, de manera que no hay forma de que se puedan salvar, porque ya se les nubló el entendimiento a causa de la práctica de su pecado y de la concupiscencia del corazón que simplemente los nubló y los contaminó. Nos ponemos de pie, vamos a orar, el texto de hoy se concluyó.
y yo creo que el día de mañana nos reunimos y también el domingo, Dios mediante. Oramos al Señor. Padre, gracias en esta noche por el privilegio de estar en este lugar, de poder comunicar tu palabra, rogándote, oh Dios, en ese nombre propio de Jesús, que tu Espíritu, que el Espíritu Santo complete la enseñanza y pueda escribir en nuestras mentes y corazones todo el consejo de tu palabra que aquí ha sido declarado en esta noche. Y que así pueda tu palabra prosperar y dar muchos frutos, y ponga en nosotros el deseo ferviente de querer tener el triunfo de Cristo siempre, en todo lugar, que podamos manifestar ese don fragante de tu conocimiento en cualquier lugar. Danos la gracia y la bendición de poder nosotros seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra, y sobre todas las cosas que podamos convertir en acciones el conocimiento de tu palabra en nuestras vidas, como ya dije, como ejemplo de integridad, de honestidad, de servicio, como diferencia en este mundo de las decisiones éticas y morales que nos toque tomar en este mundo que está lleno de tanta corrupción, adversidad, desesperanza, y que está lleno de descomposición. Concédenos la gracia y la virtud de poder seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra, afirmados en la fe, sostenidos por tu verdad y guardados y protegidos de toda la adversidad de esta tierra, porque muchas son las adversidades que se viven en esta tierra y que tenemos que enfrentar. Y sabemos que la victoria está garantizada, y hay una promesa que ya diste, que cuando dijiste al Padre, no lo saque del mundo, sino guárdalo del mal. Pedimos el cumplimiento de esa verdad y esa promesa, que nos guarde de toda esta maldad que se genera en la tierra, y que tenga a bien librarlo del mal, de todo este tipo de entidades espirituales que pudieran actuar en contra de tus hijos, y aún de los hombres que, guiados por el mal, puedan intentar socavar, destruir, minar nuestra relación contigo, oh Dios. Y con la protección venga también la provisión, para que estemos provistos, suplidos de toda aquella cosa que nos haga falta en esta tierra, para la existencia en el mundo y aún para la subsistencia, subsistencia a lo orden espiritual, para que todo lo que sea necesario para el alma y para el espíritu también esté provisto por ti, porque el cuerpo se acabará y terminará un día, pero el alma y el espíritu son eternos. Así que pedimos la provisión también para el alma y para el espíritu, de manera que estemos provistos de toda necesidad en esta tierra. Y con la provisión y la protección, pues concedemos la gracia de poder habitar en esta tierra, la vida del Altísimo, y morar bajo la sombra del Dios Omnipotente. Así sea, lo proclamamos y rogamos al Padre en el nombre de Jesús. Amén. Amados, sigan siendo bendecidos del Señor.